2006 se aprobó la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de Panamá están reclamando la implementación de esta declaración, específicamente en los artículos 3 y 4, que tiene que ver con la libre determinación y el financiamiento de las funciones autonómicas. Panamá es el único país, casi el único país, junto con Nicaragua y en gran parte Colombia, que reconocen la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos. Esta autonomía también tiene que ver con la facilidad también de explotarla de acuerdo a su cultura. Lo que hemos encontrado aquí es que Panamá quiere impedir a toda costa que los pueblos indígenas, en este caso concreto, el pueblo Cuna, ejerza los derechos de autonomía sobre sus tierras y territorios, tratando de que todo lo que está haciendo el Congreso General Cuna y que ha venido haciendo por muchos años, mucho antes de la creación del Estado panameño, son ilegales, son inconstitucionales y están desconociendo realmente la negociación política que hubo en 1925 entre el pueblo Cuna con los nuevos integrantes del Estado panameño. Entonces, el punto está aquí en temas de cobro de impuestos, derechos sobre el mar, e inclusive está cuestionando si los indígenas son realmente pueblos originarios de Panamá, solo para desmeritar o desconocer que los indígenas cunas estamos ejerciendo los derechos sobre nuestras tierras, territorios y recursos. Esto para nosotros es una cuestión muy delicada porque estamos hablando ya del desconocimiento de un pueblo indígena, muy delicado porque está hablando sobre nuestras tierras, territorios y recursos, y más es atentando contra nuestra economía, porque Cunayala es el único área de Panamá y creo que de Latinoamérica en donde los indígenas explotan el turismo, en donde los indígenas reciben y perciben los beneficios del turismo. Entonces esto como que le hace mucho ruido a la clase oligarca panameña, que está acostumbrada a explotar y apropiarse de todos los territorios y recursos del Estado panameño. Los partidos políticos han creado una figura como que una democracia, pero que en el fondo estas fuerzas económicas que controlan los servicios, controlan el turismo, no ven con buenos ojos que un territorio indígena controle este tipo de actividad. Tienen que ser sus hoteles, tienen que ser sus grandes corporaciones las que estén detrás de este tipo de actividad, que la riqueza se genera para un poco de personas. De fondo está casualmente esto de arrebatarle y entrar dentro de la comarca indígena, de conocer la propiedad colectiva, de conocer la misma constitución política y los convenios internacionales en aras de una supuesta economía o en aras de un supuesto Estado unitario o un supuesto Estado que es solamente de blancos, por decirlo en una palabra. Sí, primero hay dos cosas. Primero, que hay una gran ignorancia de los funcionarios del Estado en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas y el alcance dentro de un Estado pluriétnico como es el de Panamá. Hay una gran ignorancia, se creen que nada más todos son blancos y aquí se mira la Constitución de una perspectiva de un solo grupo étnico. Entonces, cuando es variado, estamos los negros, estamos los indígenas y hay muchos derechos y también hay una diversidad, una pluralidad jurídica que desconocen los funcionarios del Estado. O sea, Panamá también desconoce los compromisos internacionales como el Convenio 107 de la OIT, que todavía es vinculante, la Declaración de Naciones Unidas y todos los instrumentos internacionales que hablan sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces también hay un desconocimiento y esto ha llevado inclusive a que hace 2 años al Estado panameño lo condenaran en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un precedente bastante nefasto, porque esta posición que agarra el Estado no solamente es contra el pueblo Cuna. Por ejemplo, la ley 22 que crea la comarca Emberá y Bonán establece que el Estado tiene que financiar algunas funciones autonómicas del pueblo Emberá. Cuando el Estado se mantiene desde un punto de vista centralista, que solamente él está desconociendo realmente a todas las autoridades indígenas, tanto las comarcas Nueva Buclé como todas las comarcas indígenas. Entonces nos parece que esto es echar para atrás en política indígena y realmente lo que está tratando de impulsar el Estado es realmente que los indígenas se levanten. En Nueva York, en el foro permanente, obviamente vamos a ver el tema de la autonomía, vamos a denunciar el tema de la autonomía y lo vamos a hacer a través de lo que es el mecanismo de la alerta temprana, que es el Comité de Derechos Humanos, que establece recomendaciones todos los años a los estados. Y Panamá ha sido uno de estos que ha sido objeto de recomendaciones que no han cumplido. Y nosotros vamos a presentar este caso bajo el Comité de Derechos Humanos. Una segunda actividad que vamos a acusar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar una carta formal por nuestras preocupaciones con respecto al cambio de actitud del gobierno
panameño con respecto al tema de la autonomía indígena, que existe, repito, mucho antes de la creación del propio Estado panameño. Y esperemos que con estas acciones se abra un impasse de conversación internacional entre realmente expertos de derechos indígenas y derechos humanos y expertos estatales para que le puedan decirle al Estado que obviamente la presencia indígena dentro del Estado implica limitaciones a los gobiernos centrales en el sentido de los derechos humanos. Los gobiernos tienen que facilitar el ejercicio de los derechos colectivos humanos de los pueblos indígenas, no limitarlos, restringirlos, ni mucho menos desconocerlos. El gobierno hay un silencio total. Nosotros ya presentamos formalmente nuestra posición. Le hemos dicho muy claramente al Estado que no vamos a aceptar ninguna imposición que para nosotros es ilegal, inconstitucional y que viole derechos internacionales. Estamos dispuestos al diálogo. Todavía no se ha abierto el diálogo. Esperemos que luego de la agenda internacional que vamos a cubrir se abra un impasse para que podamos conversar y de una vez por todas hablar de esto de la autonomía indígena, que es una realidad ancestral, histórica y jurídica.